Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy hablaremos de qué criterios suele utilizar la gente para clasificar sus monedas. A menudo se comenta que, bueno, que la numismática pues, es una ciencia auxiliar de la historia. Algo así como un cajoncito de un armario mucho más amplio, ¿no? Que sería la historia. Bueno, es una manera de verlo, ¿de acuerdo? Y en ciertos aspectos puede ser útil verlo así a veces, pero realmente es ver, es contemplar solo una parte de la situación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas suceden en una época, digámosle, histórica, pero también suceden en un lugar, digámosle, geográfico. Entonces, son como dos coordenadas, espacio y tiempo. Entonces, de hecho, las colecciones muchas veces se pueden plantear a nivel, digamos, con una especie de estructura histórica. Por ejemplo, las monedas de la fila de abajo son monedas romanas y, bueno, pertenecen a distintos emperadores, ¿no? Entonces, es algo muy típico que los coleccionistas pues tendemos a veces, ¿no? Pues a formar colecciones pues buscando tener, por ejemplo, una moneda de cada emperador, ¿no? Bueno, esa es una opción, ¿de acuerdo? Es una opción, ¿de acuerdo? Y bueno, y de hecho tiene mucho, mucho éxito, ¿no? Pero realmente es solo una manera de coleccionarlo, ¿no? También se podrían seguir criterios estrictamente geográficos, ¿de acuerdo? Podríamos coger y decir, bueno, yo voy a coleccionar todo lo que se haya acuñado en tal lugar. O intentaré tener el máximo de lugares posibles, ¿no? Eso también sería otra opción. Y de hecho es, yo diría, el que sigue la mayoría de los coleccionistas. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que a veces, pues bueno, nos dejamos llevar a veces por cierto tipo de coleccionismo numismático. ¿De acuerdo? Y bueno, y tendemos a pensar que todo el mundo hace moneda antigua, moneda medieval, moneda histórica, pero eso no es así, ni mucho menos. Hay mucha gente que no colecciona moneda histórica, moneda, digamos, de épocas remotas y pasadas, ¿no? Lo que sí que hacen, pues a lo mejor muchos, es coleccionar, pues, por ejemplo, países, ¿de acuerdo? Y entonces fijaos que ahí en el coleccionismo de países, pues el criterio es claramente geográfico, ¿eh? Porque repito, hay dos coordenadas, el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, o sea, he pillado algunas así al azar, ¿de acuerdo? Yo qué sé, hay gente que le da por coleccionar países. Entonces, pues bueno, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor a alguien pues le da por coleccionar, pues yo qué sé, intentar tener todos los países de África, ¿de acuerdo? Pues bueno, entonces va buscándolos, ¿no? Y es como el que clava chinchetas en un mapa, con todos los países que ha ido visitando, ¿no? Es una opción, pero bueno, tampoco es la única, ¿de acuerdo? Esta es la segunda moneda, en teoría, más antigua de Liberia, ¿eh? Lo digo como curiosidad, muy bonita. Pues, bueno, entonces, claro, ¿y quién tiene razón? ¿Quién lo hace mejor? ¿Qué colecciones son más meritorias? Pues bueno, depende de cómo lo veáis, ¿de acuerdo? Alguno considerará que monedas muy antiguas pues tienen una dificultad especial porque pertenecen pues a otras épocas, ¿no? Digamos pues que la sociedad que las acuñó pues es mucho más antigua y por tanto más lejana, necesita de una interpretación más sofisticada, más exigente. Pero bueno, si lo miramos fríamente, esa dificultad también se puede encontrar, digamos, a nivel geográfico, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, aquí, fijaos que el idioma, pues, no es latín ni mucho menos. Entonces, si tú coleccionas con criterios geográficos, fijaos que la cantidad de idiomas que tú te vas a encontrar
es muy superior a la de si tú coleccionas monedas antiguas. Si coleccionas monedas antiguas te vas a encontrar pues griego, latín, algunos otros idiomas, depende de las monedas que hagas, pero básicamente con el griego y el latín cubres un montón de siglos y de lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿hasta qué punto es más exigente el coleccionismo histórico que el geográfico? Pues yo no lo veo nada claro, ¿de acuerdo? Por otro lado, coleccionismo, digamos, histórico, es que las piezas son muy escasas y tal. Bueno, también pueden ser muy escasas ciertas monedas del coleccionismo geográfico, ¿eh? Yo que sé, por ejemplo, las monedas estas de euro de 2 euros, ¿no? De la Grace Kelly de Mónaco, pues son carísimas porque no hay poquitas, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, una moneda actual también puede ser rara e incluso ser muy demandada. Entonces, pues bueno, todo esto es muy relativo, ¿de acuerdo? Fijaos que esta es una moneda de Santa Elena, en la isla donde fue a parar Napoleón, después de ser apresado, digamos, por segunda vez, y allí terminó sus días. Una isla curiosa, muy pequeña, entre América y África. Pues bueno, el coleccionismo geográfico, pues también es, digamos, tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, ¿por cuál decantarse? Bueno, yo diría que os tenéis que decantar por el tipo de coleccionismo que a vosotros os vaya mejor. Es decir, si sois gente que os va la historia, por ejemplo, pues coleccionad moneda histórica. Si sois gente que os va a la geografía, por ejemplo, porque viajáis, porque os atrae el hecho de tener muchas culturas, de conocer detalles de culturas, etcétera, pues bueno, entonces la geografía, ¿no? Vais coleccionando países y de algún modo pues tenéis un grato contraste, ¿no? Entre un país y otro, veis los distintos idiomas, os da perspectiva, por ejemplo, el coleccionismo geográfico, porque claro, rápidamente iréis viendo a través de los gustos de sus personajes, pues veréis un poco qué etnias hay, qué razas hay, ¿no? Podréis ver, por ejemplo, pues qué religión, qué ideología tienen en ese país. O sea, todo esto a nivel geográfico yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, es como el plantearnos qué es más importante, si la geografía o la historia, ¿no? Pues no tiene sentido. O sea, son dos coordenadas de lo mismo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que en los planes educativos, digamos, de estudios, sobre todo en las etapas, digamos, más nucleares, ¿no? de un alumno, no se habla de estudiar historia, ni de estudiar geografía. Lo que estudian es sociales. ¿Por qué? Porque lo que estudian ya se entiende como una amalgama, una combinación, pues, de geografía, de historia, de antropología, de muchas ramas distintas, digamos, de las ciencias sociales, ¿no? Y con la numismática, pues debemos entenderlo un poquito igual. O sea, la numismática, si es una ciencia independiente, o como mínimo si debería serlo, pues precisamente es por eso, porque es una amalgama, es una combinación de aspectos históricos, geográficos, antropológicos, filosóficos, lingüísticos, religiosos, artísticos. Entonces ahí hay tantas cosas en una moneda que entonces, pues bueno, no podemos verlo solo desde una perspectiva, digamos, histórica o historicista, ¿eh? Digamos, si nos limitamos a ver las monedas como una rama de la historia exclusivamente, pues es una especie de daltonismo intelectual. O sea, se nos van a escapar ciertos colores que no los vamos a ver nunca. Y fijaos que incluso en las monedas, digamos, cuando coleccionamos moneda antigua, por ejemplo, el criterio geográfico pues asoma. Por ejemplo, el que colecciona monedas ibéricas pues no las coleccionará por año de emisión, sino que seguramente será alguna especie de, mapa o de apartaditos en los que estará clasificando las monedas ibéricas
según un criterio geográfico. Es decir, cuando uno esté coleccionando moneda ibérica, pues ¿qué hará? Empezará a coleccionar cecas distintas y las ordenará seguramente por cecas, por tribus, digamos, por culturas. Yo qué sé, pues a lo mejor en un rinconcito pondrá las que están en griego, en otro los que están en púnico, otras las que son de tal lugar, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo iré haciendo por criterios geográficos, ¿de acuerdo? No estrictamente históricos. Incluso, por ejemplo, cuando uno hace la típica colección de emperadores, pues fijaos que mucha gente, ¿qué hace con las monedas acuñadas en Hispania? En la Hispania romana. Pues no las coloca exactamente con las monedas del Imperio Romano o de la República Romana, sino que hace una especie como de subapartadito, ¿no? De monedas, digamos, ibero-romanas, ¿no? Entonces las distingue de las otras. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el criterio geográfico pues es tan importante y tan legítimo como el otro, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es un indicativo muy claro de que la numismática pues no es un simple subapartado de la historia, ¿de acuerdo? Igual que la numismática no es un simple subapartado de la geografía, ¿de acuerdo? Pensad que también los que hacen colecciones con criterio geográfico, pues tampoco hacen un criterio geográfico puro. Es decir, raro es el que colecciona solo una moneda de cada país. Acabas teniendo algunas. Y entonces es muy posible que cuando ya tienes unas cuantas de un mismo país, ¿qué es lo que haces? Pues entonces sí, las ordenas quizá cronológicamente. Un poco, ¿no? Eso se hace, por ejemplo, ¿no? O por tipo de moneda, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro criterio que ahora quiero introduciros, ¿no? O sea, realmente la colección pura de monedas, pues sería más bien coleccionar por tipos monetarios. Digamos, por ejemplo, O sea, lo suyo sería que si realmente estás coleccionando monedas, pues en vez de coleccionar emperadores o en vez de coleccionar distintas monedas de una ciudad, por ejemplo, pues que tú lo que colecciones sea, por ejemplo, un denario, un as, un semis, un cuadrante, un sextante. O, por ejemplo, si estás con tema de medievales y tal, pues un dinero, un óbolo, un real, ¿vale? O sea, buscar todo lo que sean distintos tipos de monedas, ¿de acuerdo? Que yo creo que ahí sería un poco el coleccionismo más puro, ¿no? Porque ya que coleccionas monedas, lo que estás buscando es una representatividad, no de la geografía o de la historia, sino que estás buscando una representatividad precisamente de los tipos monetarios, ¿no? O sea, de los distintos valores de ese sistema monetario, ¿de acuerdo? Pero bueno, que en el fondo todo es legítimo, ¿de acuerdo? O sea, no pasa nada, si os dejáis llevar, digamos, por un enfoque, pues en ciertos momentos más historicista o más geográfico o más monetario, ¿de acuerdo? Hay incluso gente que a lo mejor colecciona monedas o también medallas, puede ser, pues por criterios muy distintos. Se puede coleccionar, por ejemplo, por criterios temáticos, ¿no? Imaginad a alguien al que le gustan mucho los gatos, pues igual empieza a coleccionar monedas en las que salen gatos, ¿de acuerdo? Ah, ¿Tiene eso mucho de numismática? Bueno, no, digamos que en el fondo es una excusa para coleccionar cosas que tengan que ver con los gatos, ¿no? Y bueno, pues y si le gusta, pues bueno, puede ser interesante, ¿de acuerdo? Tengo un amigo, por ejemplo, que alguna vez ya os he hablado de él, al que le gustan mucho las plantas, sobre todo los árboles, ¿no? Es un experto, digamos, publicado libros y todo. Pues yo muchas veces se lo digo, que puede aprovechar y montar su colección a través por ejemplo, hacer una colección de representaciones de árboles y de vegetales pues en la numismática, ¿de acuerdo? Yo creo que, por ejemplo, con sus conocimientos pues, podría incluso hacer alguna aportación a la numismática, porque a lo mejor él, mirando según qué tipos de monedas, pues a lo mejor diría, ostras, esto lo han clasificado mal.
esto nunca fue tal árbol o nunca fue tal planta, sino que es tal otra. O sea, no me extrañaría que encontrara errores de este estilo, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, que podría hacer aportaciones ahí. Pero claro, ¿qué sentido tiene coleccionar eso? Pues bueno, tiene el sentido que alguien le quiera dar, ¿no? O sea, a mí me dan una colección de monedas en las que solo salgan mariposas y la verdad, me echaría a reír, ¿no? O sea, lo encontraría muy arbitrario, o sea, muy, muy aleatorio, muy random, ¿no? Pues en el fondo, aunque estemos muy acostumbrados a verlo, ¿eh? Pero el criterio geográfico y puramente, ¿eh? Y el criterio histórico, pues también son un poco random, ¿no? O sea, depende del momento, nos da por coleccionar cecas y depende del momento, nos da por coleccionar momentos. Yo qué sé, por ejemplo, si estamos coleccionando moneda hispanoárabe, igual nos da por coleccionar taifas. Y ahí lo que importa es la geografía. A ver quién colecciona más taifas. Que si la taifa de Valencia, la taifa de Murcia, la taifa de no sé dónde, la de Zaragoza, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí hay momentos en los que, digamos, se colecciona más pues por criterio, digamos, geográfico. Pero, por ejemplo, si estamos coleccionando visigodos, pues a lo mejor a alguien le da por intentar coleccionar un montón, que debe ser alguien con mucho dinero, ¿eh? No es mi caso. Pues podría coleccionar, intentar coleccionar reyes visigodos, ¿eh? Que tengan presencia en las monedas. Pues bueno, sería otra situación, ¿no? O por ejemplo, no sé, uno que esté coleccionando Fernando VII, por ejemplo, pues en un determinado momento, como ve que hay muchas cecas, pues entre comillas, aparca un poco el tema histórico y empieza a coleccionar cecas americanas, que hay un montón, ¿no? Que si Zacatecas, que si Durango, que si no sé qué, ¿vale? Entonces, en cambio, en otros momentos, pues a lo mejor no, se limita a coleccionar, pues yo qué sé, una de Carlos III, una de Carlos IV, una de Fernando VII, una de José I, ¿no? O sea, que alternamos un poco todo esto, ¿eh? Lo digo más que nada para que veáis, que no tiene mucho sentido, ¿eh? El criterio geográfico en un sentido estricto y el criterio histórico en un sentido estricto, ¿de acuerdo? Al final la moneda es una especie de cruce donde se entremezcla todo, ¿de acuerdo? Igual que por ejemplo, pues coleccionarlo por motivos lingüísticos o coleccionarlo por motivos temáticos. O sea, al final todo esto es muy subjetivo, ¿eh? ¿Con esto qué quiero deciros? Con esto lo que quiero deciros es que al final, pues la numismática, pues no es ni más ni menos que el estudio de la moneda y de todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, que no os engañen, no es un subapartado de la historia. A los historiadores les gusta verlo así. Y les gusta creer que los numismáticos son historiadores de la moneda. Pero eso es una manera de acercarse a las monedas. ¿De acuerdo? También podría, no se les ha ocurrido, pero a los geógrafos se les podría ocurrir que una manera de estudiar la geografía es a través de las monedas, ¿no? Imaginaos. Y entonces, pues bueno, que dijeran que la numismática pues es una ciencia auxiliar de la geografía porque les ayuda a entender pues la geografía política del planeta, ¿no? Pues se podría hacer también, ¿por qué no? Entonces, pues bueno, digamos que sed más abiertos de miras, coleccionad como os dé la gana, ¿vale? Eso sí, intentad darle un sentido, una estructura a una colección, porque si no simplemente seremos apelotonadores de monedas, ¿de acuerdo? Y nada, y que no os engañen, ¿de acuerdo? Que la numismática pues es una ciencia social en sí misma. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? ¿Se me va la olla? ¿Estoy, digamos, exagerándolo o no? ¿Pensáis que realmente la numismática es solamente una especialización de la historia? Dejádmelo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo, pues bueno, dadle a like, suscribíos, compartid y nada, nos vemos ahí para platicar un poco. Hasta la próxima.